Soy Kimberly Frost, tengo 28 años, y aprendí temprano que en mi familia, el amor venía con notas al pie. Sonríe, quédate callada, no arruines el momento. Por eso dije que sí cuando me invitaron a una cena de compromiso que en realidad no era para celebrar. Se trataba de demostrar frente a una sala llena de gente quién contaba y quién no. Entré en ese comedor privado pensando que podría sobrevivir una noche más manteniendo la cabeza baja, riendo en los momentos adecuados, ocupando el menor espacio posible. A mitad de la comida, mi hermana se levantó y golpeó su copa como si fuera dueña del aire. Sonrió primero, luego se burló y dijo, brindemos por la familia, excepto por la chica adoptada. Todos se rieron. No discutí. No salí furiosa. No le rogué a nadie que parara. Simplemente seguí comiendo lenta y constantemente como si no me hubieran convertido en una broma en mi propia mesa. Luego el camarero colocó una cuenta frente a mí. $5.000 y toda la sala se quedó en silencio de esa manera especial en que lo hace cuando la gente espera que cedas. No busqué ayuda a mi alrededor porque ya sabía que no la habría. Deslicé la cuenta de vuelta sobre la mesa, con la calma suficiente como para sorprenderme incluso a mí misma, y dije que debería ir a la persona que reservó la cena, a ella y a su familia real. Fue entonces cuando el gerente comenzó a acercarse, y el rostro de mi hermana se descompuso tan rápido, que fue como si alguien hubiera quitado el tapón, antes de que te cuente lo que él dijo y lo que sucedió después de que salí. Dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo, y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver cuán lejos viajará esta historia. Unas horas antes de esa cena, la noche comenzó con un mensaje de mi hermana apareciendo en mi teléfono mientras estaba en mi descanso en el trabajo. No preguntó si estaba libre o si quería estar allí. Solo envió la hora, el nombre del lugar italiano, y una línea sobre cómo, por supuesto, yo iba a ir a su cena de compromiso. Con mi familia, las invitaciones no eran realmente invitaciones. Eran órdenes disfrazadas de celebraciones. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería, sopesando cuánto respeto propio estaba dispuesta a cambiar por una noche más de fingir que todo era normal. Decir no habría significado días de llamadas de culpa de mi madre y un frío silencio de mi padre. Así que hice lo que siempre había hecho. Escribí, claro, allí estaré. Presioné enviar e intenté no pensar demasiado en ello. Esa noche, entré en el abarrotado estacionamiento del pequeño restaurante italiano que mi hermana había elegido. Desde fuera, parecía acogedor e inofensivo. Todo luces cálidas y toldos rojos, el tipo de lugar al que van las familias cuando quieren sentirse unidas. Dentro, el anfitrión preguntó por el nombre de la reserva, y cuando dije Frost, negó con la cabeza y señaló la pantalla. La reserva no estaba a nuestro apellido. Estaba a nombre de fiesta de compromiso de Jennifer Rey. Por supuesto que sí. Me guió por un pasillo estrecho hacia una sala privada en la parte de atrás. La risa flotaba a través de la puerta incluso antes de que llegáramos. Ese tipo de risa brillante y fácil que la gente usa cuando sabe que está en el lado de adentro de algo. Hice una pausa de medio segundo, fijé mi expresión en algo neutral, y luego entré como si no hubiera decidido ya exactamente dónde me clasificaba en esta sala. Mi madre, Gail Frost, estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, arreglando los centros de mesa y las servilletas, cada movimiento zumbando con un orgullo nervioso. Mi padre, Howard Frost, rondaba junto a la pared, con las manos en los bolsillos, fingiendo estudiar las fotos enmarcadas en blanco y negro mientras escuchaba hablar a mi hermana. Jennifer estaba en el centro de la sala contando una historia a un grupo de parientes y amigos. Su anillo de compromiso atrapaba la luz cada vez que levantaba la mano. Su prometido Spencer Rey estaba a su lado, asintiendo, sonriendo con la sonrisa suave y practicada de un hombre que ya entendía el guión. Jennifer me vio, me ofreció una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos, y luego se volvió hacia su audiencia sin perder el ritmo. Sin abrazo, sin saludo, solo un destello de reconocimiento como si yo fuera una llegada tardía a una reunión que ella ya había decidido que estaba completa. Me deslicé en una silla cerca del final de la mesa. Había una tarjeta con mi nombre, impresa más pequeña que las demás, metida en la esquina como una ocurrencia tardía. De cerca, el plan de asientos contaba una historia por sí solo. Jennifer y Spencer estaban en el centro absoluto, flanqueados por mis padres y los suyos. Luego el resto de la familia se irradiaba hacia afuera. Mi lugar bien podría haber sido etiquetado como excedente.
Los camareros se movían a nuestro alrededor colocando cestas de pan y platitos de aceite de oliva. Las conversaciones se superponían familiares y fáciles. La gente le preguntaba a Jennifer sobre las fechas de la boda, los lugares, los colores, las ideas para la luna de miel. Nadie me preguntó desde dónde había venido conduciendo o cómo iba el trabajo. Sonreí cuando capté la mirada de alguien, asentí a algunos comentarios, pero mi presencia no cambió el flujo de la sala. Yo era un cuerpo en un asiento, llenando espacio, nada más. En un momento, Jennifer se lanzó a una historia sobre crecer en este pueblo, correr por el vecindario con amigos, conocer a cada familia de la manzana. La mitad de la gente en la mesa se rió y se unió con sus propios recuerdos. Los escuché intercambiar historias sobre una infancia que yo viví, pero de la que nunca fui realmente parte. Una parte de mí quería levantarse e irse antes de que llegara el plato principal. Ya podía sentir los primeros pequeños cortes, las bromas rápidas sobre lo elegante que era esto para nuestra familia, la línea casual sobre cómo al menos ahora los Frost finalmente tendrían un yerno de verdad. La forma en que el rostro de mi madre se suavizaba cada vez que miraba a Jennifer. Cada pequeño detalle me recordaba que esta noche no se trataba solo de celebrar un compromiso. Se trataba de hacer una declaración sobre quién contaba. Aún así, me quedé sentada. Salir temprano me habría convertido en la villana de la historia que contarían más tarde. La hija adoptiva desagradecida que ni siquiera podía sentarse a una cena agradable sin hacerlo sobre sí misma. Doblé mi servilleta sobre mi regazo, tomé un trozo de pan y me dije que podría sobrevivir a unas pocas horas de ruido de fondo. Aún no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para demostrar que yo no pertenecía. Para cuando sirvieron los platos principales, la sala se movía suavemente sin necesitar nada de mí. Los camareros cambiaban platos vacíos por llenos, rellenaban el vino y se apartaban mientras las conversaciones pasaban sobre ellos. La gente se había relajado, reclinándose, riendo más fuerte, con las manos cortando el aire mientras hablaban. Mi copa de vino tinto estaba casi intacta. Mantuve mis dedos alrededor del vaso de agua sudoroso en su lugar, no porque me preocupara beber demasiado, sino porque necesitaba algo firme que sostener. Mamá había terminado justo al lado de mi hermana. Cada vez que Jennifer abría la boca, el rostro de mamá se giraba hacia ella como un foco de luz, su risa medio compás demasiado ansiosa. Papá se sentó cerca, diciendo poco. Pero cada vez que Spencer mencionaba nuestro futuro o la vida que estamos construyendo, la expresión de papá se suavizaba en una aprobación silenciosa. Lo observé todo desde mi lugar cerca del final de la mesa y sentí la misma distancia familiar asentarse sobre mí. La conversación derivó de los lugares de la boda a los planes de la luna de miel, a los recuerdos de los juegos de la escuela secundaria y los viejos amores. La gente lanzaba nombres que apenas reconocía. El sonido se mezcló en un largo zumbido con la voz de mi hermana, siempre un poco más clara que el resto. Corté mi comida, mastiqué, tragué, asentí cuando parecía apropiado. Existir al margen de la escena se había vuelto tan normal que la mayor parte del tiempo ya apenas lo notaba. Jennifer se levantó tan de repente que su silla raspó el suelo. El ruido en la mesa disminuyó, luego se detuvo. Cogió su copa de vino y golpeó el costado con su tenedor, 3 ligeros toques resonantes que captaron la atención de todos hacia ella. Incluso el camarero más cercano se detuvo, todavía sosteniendo una bandeja. Mi hermana sonrió, con los hombros rectos, los ojos un poco brillantes por el vino y la atención. Tomó una respiración lenta como si estuviera subiendo a un escenario. Solo quiero decir algo rápido, dijo. Su voz se escuchó fácilmente. Esta noche es más o menos todo lo que siempre imaginé. Mi prometido, mis padres, mi familia, todos en una misma sala. Algunas personas murmuraron en acuerdo. Levantó su copa un poco más alto. ¿Creces imaginando esta mesa?, continuó, llena de la gente que comparte tu historia. Tu nombre, tu sangre. Dejó que esa última palabra se quedara allí. Los que estuvieron allí desde el principio. Sangre. Principio. Los marcadores de quien contaba. Un par de parientes se movieron en sus sillas. Los ojos de una persona se desviaron hacia mí, luego se apartaron rápidamente, como si hubieran mirado a un lugar donde no debían. La sonrisa de Jennifer se agudizó. Y estoy muy agradecida, dijo, de poder mirar a mi alrededor y ver a la verdadera familia Frost aquí conmigo esta noche.
Esa única palabra, verdadera, golpeó más fuerte que cualquier insulto. Hubo un fino crujido de risa educada, del tipo que la gente busca cuando siente algo malicioso debajo pero no quiere nombrarlo. Los dedos de mamá se apretaron alrededor de su servilleta antes de forzar su rostro de nuevo a algo brillante. Spencer observaba a mi hermana con una pequeña sonrisa de admiración que decía que él había elegido su bando hace mucho tiempo. Me senté muy quieta. Mis manos permanecieron entrelazadas en mi regazo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi rostro no se movió. Con los años, había perfeccionado la habilidad de encogerme sin realmente salir de la habitación. Jennifer finalmente dirigió su mirada hacia mí. No parecía arrepentida. Parecía divertida, como si hubiera una broma flotando entre nosotras y yo me negara a participar. Por supuesto, añadió ligeramente. Cada familia tiene sus adiciones. Hizo rodar la palabra entre sus dientes, gente que llega más tarde, están aquí. Están en las fotos. Técnicamente son parte de las cosas. Simplemente se siente diferente, ya sabes. Sus ojos permanecieron en los míos todo el tiempo. Nadie preguntó qué quería decir. Nadie le dijo que parara. Alguien al final de la mesa soltó una risa corta que murió demasiado rápido. Otro pariente reorganizó los cubiertos con intensa concentración, fingiendo no oír. La sala no estuvo en desacuerdo con ella. Simplemente absorbió el comentario y siguió sosteniéndola. El calor subió por la nuca. Miré fijamente la vela en el centro de la mesa hasta que se volvió borrosa. Una parte de mí quería empujar mi silla hacia atrás y salir directamente de la sala privada. Otra parte, la entrenada durante años para no arruinar ocasiones especiales, mantenía mis piernas inmovilizadas. Jennifer levantó su copa más alto. Así que, dijo, como si acabara de atar algo inofensivo. Brindo por nosotros, por los que realmente hacen de esto una familia. El cristal tintineó mientras las copas chocaban arriba y abajo de la mesa. La gente bebió. Unos pocos miraron en mi dirección, luego apartaron la vista. No me moví. No levanté mi copa. Me senté en esa silla y dejé que sus palabras pasaran sobre mí como una ola, sintiendo el impacto, pero negándome a mostrarlo en mi rostro. Cuando los últimos platos desaparecieron, la velada pasó de una celebración ruidosa a una calma baja y zumbante. Los camareros se movían por la sala privada con cafeteras y menús de postres. La gente se reclinaba en sus sillas, hablando de alarmas tempranas y semanas ocupadas, diciendo que se portarían bien mañana. Se sentía como la parte de la noche en la que ya no se suponía que sucediera nada grande. Mi hermana se sentó cerca del centro de la mesa, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Spencer. Jennifer parecía tener el control total, riendo fácilmente, lanzando pequeños comentarios que todos parecían ansiosos por captar. De vez en cuando, sus ojos se desviaban por la mesa en mi dirección, sin llegar a posarse nunca, como si comprobara que yo seguía exactamente donde ella esperaba que estuviera. Las conversaciones en el extremo opuesto se convirtieron en charla de trabajo y chismes de ascensos. La gente intercambiaba quejas sobre los desplazamientos y los jefes, luego las suavizaba con bromas. Si solo escucharas las palabras, podrías pensar que cada persona en esa mesa llevaba su mundo enteramente sobre sus propios hombros. Yo sabía con qué frecuencia ese peso se transfería a quien permanecía callado por más tiempo. Un camarero familiar se acercó a mi lado, con una delgada carpeta negra en la mano. Cuando esté lista, dijo, y la colocó directamente frente a mi plato. El sonido en la sala se atenuó, como si alguien hubiera bajado el volumen. No miró a su alrededor en busca de orientación. La carpeta aterrizó frente a mí con el tipo de certeza que decía que esto ya se había decidido. Frente a mí, Spencer se acomodó, con un brazo sobre su silla, observando. La atención de Jennifer se agudizó. Nadie más se movió. Mantuve mis manos sobre la mesa por un momento, los dedos descansando en el borde del mantel. La carpeta estaba entre mi vaso de agua y mi vino intacto como un pequeño límite oscuro. Un pariente en el extremo opuesto comenzó a decir algo sobre un partido en la televisión, luego dejó morir la frase a medio camino. Los ojos se deslizaron hacia la cuenta y se quedaron allí. La abrí. El total pesaba en la parte inferior de la factura, impreso nítidamente sobre la propina automática.
Cubría la sala privada, los aperitivos, los platos principales, los postres, el champán para empezar la noche, el vino que seguía llegando cada vez que mi hermana levantaba la mano. $5.000. Mi pecho se apretó una vez, luego se estabilizó. Hubo un tiempo en que ese número me habría hecho buscar mi cartera. Me habría apresurado a ofrecer mi tarjeta solo para demostrar que era fácil, servicial, agradecida por ser incluida en absoluto. Me habría dicho a mí misma que asumir el golpe era lo que hacía la familia, y que tal vez pagarlo me ganaría un lugar real en la mesa. Esa versión de mí se había ido. Desde el centro de la mesa, Jennifer inclinó la cabeza, con los ojos fijos en mí. «Puedes manejarlo», dijo. Ligera y casual, el tono que la gente usa cuando un favor no es realmente una pregunta. «Ahora tienes el buen trabajo». No añadió la parte que todos oyeron de todos modos. «Nos lo debes. Deberías estar agradecida de estar aquí». Una pequeña onda recorrió la mesa. Algunas sonrisas tensas. Nadie objetó. Mi madre retorció su servilleta entre sus dedos. Mi padre miró un punto en la pared lejana, con la mandíbula apretada, sin hacer nada, sin decir nada. El mensaje seguía siendo el mismo de siempre. Se suponía que esto era mío para absorberlo. Dejé que el silencio se alargara hasta que se sintió pesado. Luego cerré la carpeta y la empujé sobre el mantel blanco hasta que se detuvo frente a mi hermana. El cuero hizo un suave raspado contra la tela que me sonó más fuerte que todas las risas anteriores. «Tú reservaste la cena», dije. Mi voz salió plana y firme. «Tú y tu verdadera familia pueden encargarse de ello». Las palabras aterrizaron y no se movieron. Por un momento, toda la mesa se congeló. Alguien al final inspiró bruscamente. La pata de una silla golpeó contra la pared. El aire en la sala se sintió más tenso, como si las paredes se hubieran inclinado. No aparté la vista de Jennifer. Su rostro perdió su facilidad practicada. El color se drenó de sus mejillas, dejando sus rasgos pálidos y afilados. Miró la carpeta, luego de nuevo a mí, su mano flotando sobre el cuero sin llegar a tocarlo, como si el contacto pudiera hacerlo oficial. La puerta de la sala privada se abrió con un suave clic. Un hombre con una chaqueta oscura entró, con la postura relajada, los ojos moviéndose en un barrido rápido y practicado por la mesa. El camarero, que había dejado la cuenta, estaba justo detrás de él, con las manos juntas. «Soy el señor Geyer, el gerente», dijo el hombre con ecuanimidad. «Quería asegurarme de que todo estuviera bien con la cuenta esta noche». Su pregunta quedó suspendida en el silencio de la sala. La sala no respondió de inmediato a la pregunta del gerente. Por un instante, nadie se movió. El camarero rondaba cerca de la puerta, la carpeta ya no estaba en la mesa. Mantuve mis manos sobre el mantel y observé cómo todas las miradas se deslizaban hacia mi hermana. Jennifer reaccionó primero. «Está bien», dijo demasiado rápido. Una risa delgada se le escapó mientras acercaba la cuenta hacia ella. Le temblaban los dedos cuando abrió la carpeta, y luego la cerró de golpe. «La reserva está a su nombre», dijo el gerente, tranquilo y firme. «Pondremos el monto total en su tarjeta esta noche, a menos que deseen cuentas separadas». Por un segundo, su rostro mostró lo que realmente sentía. Pánico y molestia antes de disimularlo. Asintió brevemente. «Está bien», logró decir. Spencer se movió a su lado, con los hombros tensos ahora. No se ofreció a ayudar, no alcanzó la carpeta, solo la miró fijamente como si el total pudiera reducirse. Mi madre cogió su servilleta, la retorció, la dejó. Mi padre miró un punto más allá de la pared lejana y mantuvo la mandíbula apretada. «Gracias», dijo el gerente. «Agradecemos que nos hayan elegido esta noche». Se fue y la puerta se cerró con un clic. El ruido en la sala disminuyó. Alguien hizo una broma débil sobre el postre. Otro invitado miró la hora y mencionó que tenía que levantarse temprano. La gente se ajustó las chaquetas y buscó los bolsos. Nadie mencionó la cuenta. Nadie miró hacia el final de la mesa donde yo estaba sentada. Cuando el recibo volvió, el camarero se lo deslizó a Jennifer. Firmó con movimientos rápidos y tensos y dejó caer el bolígrafo. Sus ojos me rozaron una vez, fríos y afilados,
como si yo hubiera hecho una jugarreta en lugar de negarme a ser el blanco de nuevo. Salimos de la sala privada en una línea torcida. El comedor principal era más ruidoso y brillante, lleno de extraños comiendo cenas sin complicaciones. Mis padres caminaron cerca de Jennifer y Spencer, sus hombros casi tocándose. Los seguí unos pasos por detrás, no invitada a su pequeño nudo. Afuera, los coches esperaban con el motor encendido junto a la acera. Oí mi nombre una vez en la voz de mi madre. Esa nota cortante que usaba cuando quería que yo volviera y suavizara las cosas. Seguí caminando. La grava crujió bajo mis zapatos mientras desbloqueaba mi coche y me deslizaba en el asiento del conductor. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera del estacionamiento. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Otra llamada entró mientras me incorporaba a la carretera. Ignoré esa también. Para cuando estacioné en mi apartamento, la pantalla mostraba una pila de llamadas perdidas de mamá y Jennifer. Subí el teléfono sin contestar. Dentro, el apartamento se sentía pequeño pero estable. Dejé mis llaves en el mostrador, encendí una luz sobre el fregadero y esperé hasta que los latidos de mi corazón coincidieran con el silencio. Luego abrí los mensajes. El chat grupal de la familia estaba en la parte superior. Mamá lo había llenado con largos bloques de texto. Escribió sobre lo hermosa que había sido la velada, lo mucho que Jennifer había trabajado para planificarlo todo, lo importante que era que la noche siguiera siendo especial. Luego el tono cambió. Dijo que yo había avergonzado a mi hermana delante de todos, que negarme a ayudar con la cuenta fue egoísta y dramático, que el personal se había sentido incómodo y que los padres de Spencer estaban conmocionados. No mencionó el brindis. No mencionó la palabra adoptada. Siguieron más mensajes, diciéndome que no guardara rencor, advirtiéndome que estaba dañando la relación, recordándome que la familia es lo primero. Debajo de cada frase yacía la misma expectativa de siempre. Absorbe el impacto para que Jennifer no tenga que hacerlo. Cerré el chat sin responder. Debajo, esperaba un hilo separado de mi hermana. Sus textos eran más cortos pero más afilados. Me acusó de intentar hacerla parecer irresponsable, de usar la cuenta para vengarme de ella, de elegir el peor momento posible para hacer valer mi punto. Cerca del final, escribió que se había desvivido por mí durante años, que sin ella, no me habrían invitado a la mitad de las cosas por las que me había mostrado desagradecida. Leí esa línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. El viejo reflejo surgió automáticamente. Explicar, suavizar, disculparse, prometer que nunca quise molestar a nadie. Durante años, había hecho eso después de cada puñalada. De pie sola en mi cocina, dejé que el reflejo se extinguiera. No quedaba nada que arreglar para personas que se negaban a ver lo que habían hecho. Bloqueé el teléfono, lo puse boca abajo en el mostrador y dejé que el apartamento permaneciera en silencio. Sin respuestas para mi madre. Sin respuestas para mi hermana. No más intervenir para estabilizar una noche que estaban decididas a desequilibrar. Esa fue la última vez que dejé que me alcanzaran sin mi permiso. Para cuando el clima se calentó, todo fuera de mi familia se sentía estable de una manera a la que no estaba acostumbrada. El trabajo se recuperó primero. Mis días se llenaron de hojas de cálculo, llamadas de clientes y proyectos que realmente avanzaban. Me quedaba hasta tarde porque quería, no porque nadie me lo exigiera. Mi gerente comenzó a copiarme en correos electrónicos que antes solo enviaba al personal de mayor rango. Seguía siendo la callada en la mayoría de las salas. Pero ese silencio provenía de la concentración en lugar del miedo. En casa, mi vida se redujo a piezas simples que podía llevar. Las mañanas significaban café en la misma taza desportillada y una corta caminata antes del trabajo. Las noches significaban cenas congeladas, a veces cocina de verdad otras noches, un programa zumbando de fondo mientras doblaba la ropa. Mi teléfono vivía boca abajo la mayor parte del tiempo. El chat grupal zumbó por un tiempo, el nombre de mi madre parpadeando una y otra vez, pero los mensajes dejaron de sentirse urgentes. Se convirtieron en algo que podía ignorar. No respondí a mi hermana. No respondí a mi madre. Sus palabras se apilaron en un rincón de mi bandeja de entrada y luego se deslizaron bajo correos electrónicos de trabajo y recibos. El espacio entre nosotros se extendió semana tras semana hasta que se sintió menos como una brecha y más como una frontera que yo controlaba.
Una tarde, me encontré con una amiga para tomar un café cerca de mi oficina. Cogí una pequeña mesa junto a la ventana y observé la puerta hasta que la vi. Sadie Moran se deslizó en la silla frente a mí con una sonrisa cansada y una enorme bebida helada en la mano. Nos habíamos conocido años atrás contestando teléfonos a gente enojada por saldos y tarifas. Ella se había mudado a un equipo de cumplimiento en una cooperativa de crédito. Yo me había adentrado más en operaciones. De alguna manera nos habíamos mantenido en contacto. ¿Cómo va tu semana?, preguntó, revolviendo su bebida hasta que el hielo tintineó. ¿Ajetreada?, dije. No mal, solo llena, asintió. La mía también. La gente se pone rara cuando el dinero escasea. Lo dijo a la ligera, pero algo en su tono me llamó la atención. Sadie casi nunca traía situaciones específicas a nuestras conversaciones. Si mencionaba el trabajo, solía ser en términos generales. Tuve una llamada salvaje el otro día, añadió. Una pareja molesta por un cargo de un restaurante, cena de compromiso, sala privada, un lugar italiano a las afueras de la ciudad. Querían que la cooperativa de crédito lo borrara porque se suponía que alguien en la mesa lo cubriría y no lo hizo. La nuca se me erizó. Tomó un sorbo y continuó. Seguían repitiendo lo injusto que era, como el personal se lo había impuesto de repente, como se sintieron avergonzados frente a la familia. El cargo era de $5.000. Una noche, lo firmaron. Conocían los términos de la reserva. Ahora están tratando de que el banco asuma el golpe. La cantidad quedó entre nosotras como una piedra. No respondí de inmediato. Sadie observó mi rostro por un momento, luego dejó su bebida. Solo me di cuenta, dijo en voz baja, porque los nombres me sonaban familiares en la cuenta. Frost, Ray, la misma ortografía que el tuyo. Una fina línea de frío recorrió mi pecho. En mi cabeza, vi la carpeta negra, el total en la parte inferior. La mano de mi hermana temblando mientras firmaba. La imagen se hizo nítida. ¿Puedes siquiera hablar de eso?, pregunté. No en detalle, dijo. Y no lo haré. Solo sé que se han retrasado en algunas cosas. El restaurante lo documentó todo. El cargo es válido. No se van a librar de él gritándole a la gente por teléfono. Dudó, luego añadió. Había otras notas. Pagos atrasados. Un depósito rechazado para otro lugar. Mucha culpa a quien quiera que atendiera la llamada. Dejé que eso se asentara. No se sintió como una victoria. No me sentí eufórica ni complacida. Principalmente, me sentí cansada y lúcida. Sadie se inclinó un poco hacia adelante. Si quieres que nunca vuelva a mencionar nada con sus nombres, dilo. No quiero que esto se convierta en algo que te arrastre de vuelta. No me arrastra a ninguna parte, dije. Simplemente explica mucho. Ella asintió. No les debes nada. Envolví ambas manos alrededor de mi taza, sintiendo el calor moverse hacia mis dedos. Durante años, me había retorcido en cualquier forma que mantuviera la paz. Había pagado, permanecido en silencio, absorbido comentarios descuidados y me había dicho a mí misma que era más fácil que oponerme. Sentada frente a Sadie en ese café abarrotado, entendí que ya no tenía que hacer eso. Sus problemas de dinero eran suyos. Sus discusiones con bancos y gerentes y locales eran suyas. Su versión de la historia podía girar tan salvajemente como quisieran. No tenía que estudiarla. Por primera vez, la distancia entre mi vida y la de ellos no se sintió como una pérdida. Se sintió como una decisión. Para cuando el clima se enfrió, el silencio a mi alrededor se sintió menos como una pausa y más como la forma en que mi vida debía sonar. El trabajo ocupaba la mayor parte de mis días. Estaba liderando proyectos en lugar de esconderme en la parte de atrás de las reuniones. Llegaba a casa cansada por el esfuerzo en lugar de por fingir. Las noches eran simples. Cocinaba para una, caminaba por mi vecindario, veía programas que realmente me gustaban. Mi teléfono vivía en el mostrador en lugar de en mi mano. El espacio entre mi familia y yo dejó de sentirse como una discusión que tenía que ensayar y se convirtió en una línea que no cruzaba. Por primera vez,
mi estado de ánimo subía y bajaba con mis propias elecciones, no con lo que estuviera sucediendo en el comedor de otra persona. La llamada de mi madre todavía llegaba. Su nombre iluminaba la pantalla, se quedaba allí, se desvanecía, y la mayoría de los días dejaba que sonara. Una tarde, contesté. Su voz sonaba delgada y tensa, como si hubiera estado hablando en círculos durante semanas. Preguntó cómo estaba, luego pasó directamente a lo que realmente quería decir. Depósitos atrasados en los locales, un lugar amenazando con cancelar su fecha, una carta de una agencia de cobros sobre un saldo que ella haría desaparecer discretamente. Usó palabras como humillante e injusto y dijo que la gente estaba tergiversando la historia, que nadie entendía cuánta presión sufría Jennifer. Nunca mencionó esa noche en el restaurante. No dijo la palabra adoptada ni una vez. Por primera vez, no me apresuré a consolarla. Dejé que el silencio se asentara hasta que se quedó sin quejas. Luego preguntó si llamaría a Jennifer, la ayudaría a entrar en razón, tal vez hablaría con alguien del lado financiero ya que yo entendía cómo funcionaban esos sistemas. Lo planteó como una oportunidad para arreglar las cosas, como si mi distancia fuera el verdadero problema. Le dije que esperaba que encontrara algo de paz y que no me involucraría, ni ahora ni después. Dije que necesitaba distancia de ella, de mi padre, de mi hermana, y que esta vez era permanente. Recurrió a las viejas frases sobre las peleas familiares y superarlas. Le dije que esto no era una pelea. Era un patrón, y finalmente me había salido de él. Terminamos la llamada sin gritar. Cuando colgué el teléfono, esperé la habitual inundación de culpa y dudas. Nunca apareció. Lo que sentí en su lugar fue algo simple y sólido, como un suelo bajo mis pies sobre el que finalmente había decidido pararme. Unos días después, un correo electrónico de Jennifer apareció en mi bandeja de entrada. El asunto usaba mi nombre como una exclamación. Dentro, escribía sobre el estrés y la presión y lo mucho que había intentado que todo fuera perfecto. Dijo que la gente la estaba juzgando sin conocer la historia completa. Cerca del final, había una frase sobre cómo la familia debería apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. No había ninguna disculpa, ninguna mención de ninguna línea cruzada conmigo. Lo leí una vez y lo dejé allí sin respuesta. No mucho después de eso, comencé a ver a un terapeuta. En una oficina tranquila que no guardaba ninguna historia de mi familia, finalmente dije ciertas cosas en voz alta. Cumpleaños donde me sentía como una invitada. Festividades al margen del encuadre. Años de que me dijeran que tenía suerte de estar allí. Nombrarlo no cambió lo que habían hecho, pero cambió cuánto de ello aceptaba llevar. Fragmentos de noticias sobre Jennifer y Spencer todavía me llegaban a través de primos. La gran boda se convirtió en algo más pequeño, y los proveedores comenzaron a exigir el pago completo. El dinero se volvió tenso en las reuniones, el tipo de tema que endurece los hombros incluso mientras la gente sonríe para las fotos. Nada de eso me sorprendió. Las personas que pasan sus vidas transfiriendo las consecuencias a otra persona siempre se sorprenden la primera vez que nadie da un paso al frente. No celebré su estrés y no intervine. Sus facturas y llamadas con los bancos siguieron siendo suyas. Por una vez, las consecuencias se quedaron con las personas que las causaron. Mientras mi vida continuaba sin ellos, ya no era la red de seguridad incorporada ni la extra silenciosa. Mi dinero se destinaba a mi alquiler y mis ahorros. Mi tiempo se destinaba a personas que no necesitaban que me encogiera. Mi paz ya no dependía de un asiento en una mesa que nunca había sido verdaderamente mía. Si hay una lección en esto, es que la lealtad sin respeto te desgastará hasta que olvides que tienes una opción. Compartir un apellido no le da a nadie el derecho de tratarte como menos o de enviarte el costo de sus decisiones y llamarlo amor. No obtuve un final dramático donde todos admitieron que estaban equivocados. Obtuve una vida que me pertenece, construida sobre mi trabajo, mis elecciones y mis límites. Y eso ha sido suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo pensar de manera diferente sobre tus propios límites o tu idea de familia, puedes compartirlo o simplemente llevarlo contigo la próxima vez que alguien espere que pagues por su comodidad.